Bueno, ya. ¿Ya? Ah, ok, Sí, ya. sí, así, tal cual. Ok. Está bien. Ay, perdón. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias, gracias. Todo muy bien por aquí. Qué bueno. Bueno, entonces sí, nada más que si nos cuentas quién eres, qué haces, cómo es que llegaste a todas estas maravillosas enseñanzas de astrología, psicoastrología, de cabala, etcétera. Y de tu escuela. Ok. Y de mi escuela. Muy bien, bueno, pues bueno, mi nombre es María Teresa Flores Villa. Yo hice una escuela hace 20 años que se llama Albedo, Escuela de Ciencias Ocultas, que inició exactamente el 11 de noviembre del 2000. Entonces, la intención era pues enseñar a toda la gente interesada en temas de astrología, psicología, ciencias ocultas como cábala, como geometría sagrada, mitología, sobre todo mitología egipcia, y bueno, de ahí desarrollar todo el tema de lo que tiene que ver con lo que pues en ese tiempo más que nada pues estaba tan oculto y que poca gente le tomaba mucho interés a estos temas. Sin embargo, pues yo traté de rescatar esas historias antiguas que muchos nos hablan del presente, pero que también nos hablan de un pasado muy, muy lejano, que no conocemos, que se había perdido, bueno, ahorita ya lo conocemos más, pero que nos hacía desconectar con la realidad. Oh, muy bien. Y ¿por qué empezaste la escuela Albedo? ¿Qué te llevó a estudiar las ciencias ocultas y todo esto? Ah, ok. Bueno, mira, todo esto empezó precisamente porque cuando yo tuve a mi hijo, tuve una etapa en donde, bueno, no una etapa. El día que nació mi hijo, yo tuve la experiencia de una muerte. Entonces, en ese momento en que, pues por problemas que te dan en el embarazo, bueno, no en el embarazo, mejor dicho, en el parto, pues resulta que, pues tuve un problema, me desangré mucho, no, nadie se dio cuenta a tiempo. Y resulta que cuando se da cuenta el doctor, mandan a llamar a todas las enfermeras, me llevan otra vez al quirófano. Y ahí en el quirófano, según yo, tuve un desprendimiento que me fui muy, muy, muy lejos. Y bueno, pude ver muchísimas cosas, pude ver qué pasa después de que te mueres, a dónde llegas, cuál es el camino que se recorre normalmente. Y todas esas historias que nos platican mucha gente. Y de repente, bueno, pues que regreso. Y entonces el doctor me dijo que qué suerte había yo tenido porque pues había estado 2 minutos fuera de mí. Entonces esos 2 minutos a mí me parecieron una eternidad porque yo vi tantas cosas, tantas maravillas y me di cuenta de que existe la vida después de la vida o de la muerte. Y bueno, pues son temas que a partir de ese día pues como que me quedé choqueada. No se lo pude contar a nadie porque mi ambiente no era de gente de creer en esto. Ni somos católicos, ni somos muy religiosos de ningún estilo. Pero me quedé mucho tiempo con esa duda, ¿no? De que si lo que yo había vivido había sido cierto, había sido parte de mi imaginación. Entonces yo te cuento que sí, sí caminé por ese túnel negro, sí llegué a un pasillo de luz, sí me encontré con dos personajes que no sé quiénes son porque no tenían forma física, eran burbujas de energía y ellas me dijeron que estaba yo muerta. Y entonces me empezaron a hacer como un juicio, me empezaron a contar que pues si me acordaba yo de lo que había pasado en tal época, con tal persona, en tal lugar, y bueno, varias cosas que en mi vida pues habían sido muy, muy importantes y que habían sido fuertes. Y de repente pues ellas me contaban esto como, yo digo como lo que se llama el juicio final, ¿no? Y te empiezan a contar esto y yo me reía mucho, ¿no? De lo que había sucedido. Y entonces ellos me decían, ¿y cómo lo tomaste tan grave, tan fuerte, como si fuera algo que nunca se iba a reparar o algo que te iba a doler toda la vida? Y ves, todo pasa, o sea, nada se queda para siempre. Y resulta que pues te pasaste mucho tiempo angustiada pensando en esas situaciones que no se podían resolver o que no se podían encontrar una manera de estar más en paz. Y bueno, una tras otra, y deja que te cuente que yo era una persona muy preocupona y muy ansiosa. Y entonces pues sí, siento que yo vivía así toda la vida, ¿no? Toda nerviosa. Y bueno, después de que vamos caminando las tres juntas, las dos burbujas y yo, y me van contando todo esto, yo recordando, pues llega un momento en que me dicen, pero ¿qué crees? Se te olvidó lo más importante. Dije, ¿y qué?
el amor. Dije, no, claro, si me enamoro de fulano, de mengano, o sea, todos mis amores, ¿no? Y me dice, no, la verdad es que el verdadero amor es el que ibas a empezar a vivir. ¿Te quieres regresar? Y dije, sí, y entonces me regresé y en efecto el verdadero amor era empezar a vivir junto con mi hijo, que mi hijo pues no había nacido bien, tuvo un problema en las piernas que iba a requerir pues muchas operaciones muy seguido, muy seguido, muy seguido, y pues necesitaba a su mamá. Entonces en ese momento que yo me regreso, despierto y veo a los doctores ahí alrededor de mí y uno dice, ya reaccionó doctor, ¿qué quieres saber qué? Y bueno, ya. Y me llevan a mi cuarto y me quedo pensando en todo eso. Y bueno, así me pasé un buen tiempo pensando en si lo que había yo visto había sido un sueño o había sido una imaginación o qué había pasado. Y bueno, pues no se lo pude preguntar a nadie porque ni a un sacerdote que de confianza a quien preguntárselo, ni a mi mamá ni a mi papá que no creen en esas cosas. Y así se pasaron 7 años. Hasta que un día conocí a una amiga que me platicó que ellos estudiaban temas que tenían que ver con el más allá, y que hablaban mucho de regresiones y de esos temas. Y total voy con ellos un día a una clase que organizaron y bueno, pues el tema me encantó, porque era exactamente lo que hablaba de cómo somos seres energéticos y cómo nosotros nunca morimos. Entonces eso me cayó así como que sí lo puedo creer y a partir de ahí no pude dejar de estudiar estos temas. Obviamente he pasado por muchas clases, muchos estudios, estudios serios, estudios que se toman en diplomados o estudios que se toman en un cursito que te dan en la casa de una amiga y ya, ¿no? Pero todos forman una gran, digamos, biblioteca en mi vida porque todos me han ayudado mucho a comprender muchas cosas. Así fue como empecé. Qué bonito. Ujú. Muy interesante. Y entonces antes de eso no tenías realmente como contacto con las ciencias ocultas. No, ninguno. O sea, mi vida era como una persona normal. Trabajar, irse corriendo a trabajar, pelear por el puesto, ver si te subían el sueldo, ver si eras mejor que la otra abogada. Ah, porque soy abogada. Entonces, bueno, pues esa era mi vida, ¿no? Trabajar y, y hacer temas que tienen que ver pues con la vida cotidiana. O sea, nada religioso. Es más, me caía muy mal la gente muy religiosa. Bueno, no me simpatiza mucho aún, pero realmente la gente muy religiosa pues como que no la entendía, ¿no? Esa manera de ser tan, eh, pues tan encerrados en un solo pensamiento. Okay. Entonces estábamos en bueno, tuviste esta experiencia cercana con la muerte y gracias a eso empezaste a investigar por tu cuenta todo esto, pero tú eres abogada en realidad, ¿no? Sí, sí, me Oh, wow. dediqué 15 años a la abogacía y después de que nació mi hijo, pues sí, tuve problemas de vivir como persona así normal sin querer darse cuenta. Yo ya quería darme cuenta de lo que sucedía. Y fue cuando empecé a investigar y a meterme a varios cursos. Y con el tiempo, pues, haciendo una maestría en historia, pues conocí a una persona muy interesante, se llamaba Raúl Tagle, y él me invitó a unos cursos que él daba precisamente en su escuela, que eran de egiptología. Entonces yo me fui a tomar clases de egiptología en su escuela, estuvieron muy, muy bonitos, fueron como 2 años. Y a partir de ahí me invitó a otro tema que a la vez que estudiaba egiptología, pues era precisamente una licenciatura en ciencias ocultas. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, pues yo nunca había oído eso, ¿no? Como una licenciatura. Y sí, ya me contó todo lo que estaba haciendo, estaba registrando precisamente en la SEP la licenciatura. Y bueno, estuvo muy padre porque pues entré a la licenciatura, obviamente éramos 3 alumnos, ¿no? Entonces, bueno, me pasé ahí con él estudiando 3 años, pero realmente la licenciatura tenía que ver con toda la historia de las ciencias ocultas, o sea, no tanto como para aprender a hacer pues pócimas ni menjurjes ni nada de eso, ¿no? Sino era la historia de lo que eran las ciencias ocultas. Y a partir de ahí, bueno, pues dentro de las materias que él tenía, pues obviamente estaba astrología, estaba cábala, estaba pues todos los mitos de las culturas antiguas y en eso pues como que me fui especializando. Entonces, bueno, hay temas tan fabulosos como los que vimos dentro de toda la mitología de los sumerios, de los egipcios obviamente, de los caldeos. Y bueno, me fui dirigiendo a todo lo que sería mitología y pues aprendí mucho, pero dentro de los temas que a mí más me gustaron de esa licenciatura,
pues obviamente fue la psicoastrología, porque dentro de la astrología está el tema de la psicoastrología y la cábala. Entonces, bueno, pues ahí me especialicé en esos temas que son precisamente los que doy en mi escuela. ¿Qué es la psicoastrología? Ah, bueno, la psicoastrología es la unión de la psicología y la astrología, que obviamente nos lleva a entendernos qué asuntos traemos para experimentar aquí en la Tierra. Entonces, cuando tú unes la astrología, que tiene que ver con el estudio de los astros, cómo influyen sobre ti, y sobre todo cuando tienes ya tu carta astral, que obviamente para sacar la carta astral necesitas tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar. Entonces esa carta astral a ti te dice qué historias vas a vivir, cómo las vas a procesar, cuánto tiempo te tienes que estar en esa historia y luego qué efectos puede provocar a tu futuro, o sea, tu futuro inmediato y tu futura vida. Entonces esa es la astrología, cómo influyen los planetas sobre tu perspectiva. Y la psicología, obviamente, que tiene que ver con el estudio, diríamos, del alma, pues entonces se unen y te dice cuál es el caminar de tu alma durante esta vida y con quiénes se tiene que encontrar. La psicoastrología eso nos dice con quiénes se tiene que encontrar en esta vida para que influyan sobre ti, ya sea en emociones, en pensamientos o en actos, y entonces tú te puedas transformar. Transformar para bien o para mal va a depender mucho de tu evolución del alma. Entonces, la psicoastrología nos ayuda muchísimo a entender el por qué nos encontramos con ciertas personas que en un momento diríamos, ay, malvado, cómo me hizo sufrir o cómo me hizo pasarla mal, cuando gracias a ese malvado, entre comillas, pues tú empezaste a buscar otros temas y empezaste a crecer, o bien cómo te quedaste atorada ahí mucho tiempo pensando en que el malvado tenía la culpa. Entonces, la psicoastrología te abre al panorama de cómo puedes activar los planetas que están, digamos, influyendo sobre ti, pues de manera benéfica, y no que te quedes en automático viviendo simplemente lo que se supone que uno debería de hacer, diríamos, por vivir en una Matrix. Pero bueno, es muy interesante esto porque te vas descubriendo de una manera muy bonita y afortunadamente, bueno, es uno de los temas que doy en la escuela Albedo, que así se llama mi escuela, y pues hay mucha gente que le gustan estos temas. Del 2000 a la fecha, la gente se ha abierto muchísimo. Ya quiere entender, ya quiere saber, ya capta. Por ejemplo, los jóvenes de tu edad que traen ahora sí que un chip súper grande y entendible, pues todo lo relacionan con la tecnología, porque todo lo que yo enseño al final de cuentas es la antigua tecnología. Sí. Oye, ¿y de dónde viene el nombre Albedo? Bueno, albedo es un término tanto astronómico como alquímico. Entonces, albedo representa o quiere decir el brillo de luz que tú recibes y luego lo transmites. Entonces es como un reflejo, como un espejo que está reflejando la luz del sol. Y eso es interesante porque lo que tú aprendes es como tú te vas a reflejar, lo vas a proyectar a la gente, a la humanidad, a todos, y empiezan los demás a recibir esa luz tuya y también la empiezan a reflejar. Entonces, si hacemos, digamos, toda una red de albedos, vamos a mejorar todos. Entonces, ese es bajo el aspecto astronómico, ¿no? De que, por ejemplo, la luna recibe una cantidad de luz del sol y luego la proyecta a la Tierra cuando es luna llena. Y el albedo de la luna, y ya te dicen, ¿no? El albedo de la luna es del 34%. O sea, el reflejo de la luz hacia la Tierra es del 34%. Entonces, ese es un término astronómico. Pero alquímicamente, los antiguos alquimistas decían que para poder lograr una transformación, ya fuera de un metal o de cualquier mineral, inclusive de las personas, pues existían tres fases. La primera era la nigredo, o sea, donde la cosa o la persona ni cuenta se da de nada y no hacen nada por mejorar, ni le importa. La segunda sería el albedo, que quiere decir, ya me estoy dando cuenta, quiero mejorar y voy a hacer todo lo posible por mejorar. Y la tercera sería rubedo, que quiere decir, ya estoy viviendo en todo mi esplendor y brillantez, que obviamente pues ya es muy egoísta o muy ególatra, ¿no? De que pues realmente aquí pues nadie podría vivir en todo su esplendor, porque si fuera así no estaría en este planeta. Sí, ¿qué opinas de las personas que, pues que
dicen estar, o bueno, que parece que están iluminadas, como estos maestros budistas que dan como, pues, guías y así, ¿crees que sí en realidad estén iluminados o que estén más cerca Bueno, o mira, que yo si creo... estuvieran realmente iluminados? Ajá, sí, sí, dime, dime. Si realmente estuvieran iluminados ya no estarían en este plano. Sí, mira, la verdad es que todas las personas tenemos todas las opciones de iluminarnos todo lo que se pueda, pero no es necesario decirlo, solamente Mm. vivirlo. Entonces, cuando tú oyes una persona que porque ya está iluminada y porque ya es enviado de los dioses, pues ya está perdiendo mucha credibilidad, ¿no? Habrá gente que sí lo siga y pues lo adoren, lo veneren, pero un verdadero iluminado no viene con ese objetivo de que lo adoren, lo veneren, lo sigan, sino viene con el objetivo de iluminar a la gente. Entonces, podrá haber iluminados que ni siquiera dicen nada, y lo hacen en su propio ambiente, ¿no? O sea, no es necesario hacerlo en grandes masas. Pero pues también en la historia yo me he encontrado mucha gente que es muy vanidosa, que es muy ególatra, que hace que la gente lo siga y bueno, hemos visto barbaridades, ¿no? De que la gente lo sigue sin pensar, sin darse cuenta de nada y pues cuántos suicidios masivos no hemos visto en la historia porque esos iluminados les han dicho que ahí viene el cometa y que hay que subirse a la cola del cometa, ¿no? Entonces, pues creo que sí necesitamos mínimo un gramo de inteligencia como para darnos cuenta que aquí en la Tierra no podríamos ni deberíamos, de hecho, seguir absolutamente a nadie. Lo único que tienes que seguir es a tu corazón y hacer lo mejor posible por ti y por ti para los más cercanos y entonces se va haciendo un albedo, exactamente. Ah, sí, qué lindo. Oye, y hablando de como de seguir tu propio camino, Ujú. tenía curiosidad. Cuando tú aprendiste a leer cartas y así, tú leíste la tuya, supongo, ¿no? Sí. Y viste ahí algo que tuviera como que resonara con tu experiencia, que cambió toda tu manera de percibir la realidad. Sí, 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 y de hecho cuando lo leí, pues me llamó la atención porque obviamente cuando tú naces los planetas están en una posición y luego conforme va pasando el tiempo los planetas en el cielo se van moviendo, pero pues en tu carta astral se quedaron ahí retratados. Entonces, los planetas cuando caminan en el cielo van teniendo influencia sobre los planetas que tienes en tu carta. Entonces yo tengo en mi carta astral un planeta que es muy importante, bueno, sabemos que no es planeta, pero en astrología sí se considera, es el Sol en la casa 12, que es en la casa que tiene que ver con el pasado, con el misterio, con los grandes secretos. Y entonces, bueno, pues yo tengo ahí el Sol y cuando tuve esta experiencia, pues había muchos planetas haciendo un gran trígono sobre este Sol. Entonces, obviamente lo que se necesitaba era esa experiencia para iluminar, digamos, mi pensamiento y ver que pues el camino que yo había recorrido, digo, no eran muchos años, pero pues no era el conveniente para mí, para mí. Y entonces, bueno, por eso tuve que tener esa experiencia ese día y tal vez a esa hora, pues para que ese reflejo de los planetas me iluminaran el camino y me dijeran, oye, es que tú estás haciendo algo que no te corresponde, no tienes por qué seguir a los demás, tienes que hacer tu propio camino. Y bueno, fue cuando ya lo observé, mi carta astral lo decía, y empecé a hacer una gran investigación de temas secretos. Oh, Ujú. wow. Así es. Oye, y también quería preguntarte, ¿qué opinas de que hay demasiadas religiones y bueno, culturas que hablan como de esta reencarnación del alma o de esta otra vida? ¿Qué nos puedes decir de esto, de estas similitudes que hay entre muchas culturas? Bueno, pues mira, es necesaria la religión en la humanidad, lamentablemente todavía es necesaria, pero las religiones pues van variando de acuerdo a la evolución de las personas. Hay religiones que pues tú solo debes de obedecer, no tienes que preguntar, como lo que sucedió en la Santa Inquisición, ¿no? O sea, no podías pensar nada, no podías opinar nada y si pensabas más o tenías un libro de más, pues eras juzgado. Entonces, bueno, dependiendo de la evolución de cada ser humano, le va correspondiendo también una religión. Entonces, hay religiones que te hablan de la reencarnación, como la budista, y a mí me parece que es un buen tema porque
no solamente nos debemos de cuidar nuestros actos para esta vida, sino para la futura, porque va a ser el reflejo de lo que hiciste en esta vida. Entonces yo creo que sí es necesario que empezáramos a abrir los ojos, no a otras religiones, porque bueno, yo no estoy muy de acuerdo con las religiones, pero sí a otras filosofías, a otras verdades, a otras creencias. Ay, perdón. No, no te preocupes. Otra pregunta que se me ocurría antes de, este, a ti te gusta mucho la cultura egipcia, ¿no? Sí, Precisamente. me gusta mucho. Bueno, también me gusta Y mucho la maya y la azteca. las prehispánicas también. Ajá, Este, en, ¿encuentras como alguna, bueno, porque yo escuché alguna vez que hay como relación entre el ojo de Horus y la glándula pineal, pero así yo es. no sé mucho al respecto. ¿Me Bueno, puedes sí, se ha dicho platicar? mucho de eso. Mira, cuando tú ves realmente el cerebro y encuentras la glándula pineal, no se parece tanto. O sea, en la vida real. Ya cuando vemos las imágenes que han como puesto pues muy bien hechecitas, que la glándula pineal está dividida en dos partes y una parte es derecho y la otra rige el izquierdo. Y tiene que ver precisamente, bueno, hace muchos años vi una caricatura en donde un personaje de la caricatura se sentaba en la glándula pineal y empezaba a dirigir al ser humano. Entonces, eso es muy cierto porque la glándula pineal es, digamos, la que tiene contacto con otras dimensiones y diríamos que podríamos ser dirigidos. Entonces, dentro de la historia o el mito que se ha creado últimamente del ojo de Horus y la glándula pineal, pues sería a lo mejor esa historia, ¿no? De cuando pues Horus tiene ya la posibilidad de gobernar al mundo y de ser el representante de los dioses aquí en la tierra y después se crea el faraón, que es el representante de Horus, pues es el que dirigía, ¿no? Finalmente dirigía a las masas. Entonces, pues ahí vendrían muchas historias que podríamos sacar como, pues como mito, como ciencia ficción, de quién realmente nos está dirigiendo. Ujú. Porque sí es una glándula muy importante pues para entender todo lo que sucede aquí a nuestro alrededor. Tiene funciones básicas. Sí, escuché apenas un como reportaje que habla de qué hemos aprendido de los pulpos y dicen que hay pulpos que guardan sus huevos como por años, o sea, sin moverse, sin nada, ¿no? Apenas comiendo lo que les llega. Y no es que mueran de hambre o desnutrición, sino que mueren de viejos, que pues, estuvieron tanto tiempo cuidándolos, pero Hija, hay estudios que dicen que si les quitan la glándula pineal, pues dejan de tener este instinto de proteger a los huevos y viven más tiempo. fíjate. Pero se me hace loquísimo porque pues estos estudios son para como también para estudiar pues, nuestra biología, ¿no? Entonces están haciendo estudios justo para ver qué importancia tiene la glándula pineal con nuestra manera de envejecer. Pero imagina que te la quiten y vivas más, pero ¿cómo vives? Como sin alma, ¿no? Porque Pues yo creo que creo como como un que robot. parece, Ajá, sí, exacto. como Sí, un sería robot. peligroso. No sé realmente médicamente hasta qué grado sería importante vivir, tenerla o no tenerla, ¿no? Pero pues para mí que es básica, muy básica. Porque también se conecta con los sueños, ¿no? Y Ajá, como con el inconsciente. Eso exacto. es muy interesante. O sea, algunas personas dicen que, bueno, que la relacionan, pues sí, con el alma, pero pues ahí ya no sabemos porque no hay estudios que nos puedan comprobar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, y en eso tiene razón. Lamentablemente el estudio del alma, que se suena tan interesante, pues después de que oyes tantas filosofías y teorías, pues acaba uno diciendo, pues quién sabe si sea cierto, porque nadie lo va a probar. Entonces es ahí donde todo se cae, ¿no? Porque, pues quién va a probar si el alma existe. Entonces, lo máximo que yo he sabido es que si existe el alma es que pesa 21 gramos. Entonces dices, bueno, ¿y qué necesidad tienes de estar midiendo el alma? Siéntela. Todos los días sientes tu alma, todas las noches te contactas con ella a través de los sueños. Y bueno, dices, ¿qué más podríamos decir que hablar del alma? De hecho, los antiguos egipcios consideraban muchísimo al alma, pero muchísimo. Entonces ellos al alma le llamaban el Ka, y entonces decían que había que cuidar mucho al Ka cuando una persona moría, sobre todo el faraón, porque tenía que empezar un recorrido muy largo y entonces había que esperar aproximadamente de 70 a 90 días
a que pudieran cerrar el sarcófago, las tumbas y todo para que el alma ya pudiera descansar, diríamos, o irse al nivel que le correspondía. Y es cierto que como las pirámides son unas grandes tumbas, porque también hay la teoría de que son como antenas para contactar pues tecnología, Sí, bueno, seres extraterrestres. pues yo cada vez estoy más convencida de que de tumbas no tienen nada, que No. son unos generadores de energía porque realmente pues están compuestos por ciertos, ¿cómo diríamos? Pasadizos que se conectan a la cámara, que ahora se llama la cámara del rey, y provocarían una determinada energía eléctrica que ahorita pues todavía nadie ha podido hacer esa comprobación, como volvemos a decir. Pues tumbas tampoco podrían ser porque no se encontró ningún cuerpo, pero bueno, con eso de que son muy saqueadores, pues a lo mejor se lo robaron, lo deshicieron y le robaron todas las joyas. Pero vuelve a ser otro tema así como que no se puede comprobar nada, porque no es una tumba, no se ha determinado que sí sea un generador de energía. Lo que sí yo puedo decir es que pues las pirámides, sobre todo la de Keops, tiene unos pasadizos que no cabe una persona para nada, pero uno de ellos va hacia lo que sería Sirio y el otro va hacia Orión y los dos convergen en donde está la tumba precisamente del faraón. Entonces, lo que dicen que es la tumba del faraón. Entonces, esas dos energías, tanto de la estrella Sirio como de la constelación de Orión, del cinturón de Orión, pues son dos estrellas muy importantes en la antigua cultura egipcia, que se decía, ya si te vas más a la actualidad, pues que de ahí provenían muchísimos de los egipcios, de esas estrellas, considerando que fueran extraterrestres. Entonces ellos lo que pretendían era regresar a su lugar de origen. Entonces, bueno, te digo que aquí hay que dividir todas las historias entre lo que es historia como ciencia, en lo que es una tradición, de hecho en lo que es religión y lo que es ciencia ficción, porque bueno, de todo podemos hacer una combinación increíble. Pero todo es muy interesante y muy bonito. Entonces, si tú te metes esa historia de que las tumbas, digo, las pirámides no son tumbas, entonces, ¿qué son? Ah, pues son generadores de energía. Ajá, que están conectados con Sirio y con Orión y que convergen en donde está el sarcófago del faraón, que sí está, ese sí está. Y entonces era como darles energía de los dos niveles para que ellos se elevaran. O sea, el alma se elevara. ¿Ok? Ah. Ujú, Ahorita no sé por qué hablan mucho como de la visita de extraterrestres y ujú. así. No sé si como había escuchado algo que tenía que ver con pues con unas estrellas que estaban más visibles o algo así, pero yo no sé. ¿Nos puedes contar de eso? Bueno, lo que pasa es que realmente bueno, es que el asunto es tan largo que no sé ni por dónde empezar porque se supone que en estas fechas o en este año, a partir del 2012, toda la frecuencia de la Tierra empezaba a incrementarse. Ajá. Y la frecuencia de la Tierra empezaba a incrementarse porque estaba recibiendo mayor energía del Sol. El Sol además está recibiendo mayor energía de su Sol central, que es Alcione y Alcione de Sirio, y así te irías como con diferentes estrellas que dirigen su energía a otras como para comunicarse, ¿no? Igualito que nuestro cerebro, con las neuronas que se conecta eléctricamente, igual las estrellas. Entonces las estrellas mandan información y de hecho ahorita se supone que estamos en una elevación de energía muy, muy, muy fuerte, ya comprobada, eh, en donde lo más normal es que vayamos a tener una evolución. Una evolución obviamente provoca que tengamos que empezar a vivir y a hacer las cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, con esto de que pues hay mucha gente que no lo va a soportar, pues se tiene que retirar del planeta, o sea, se tienen que morir. Pero otros que no pertenecen a este planeta van a venir a ser recogidos por los que pertenecen al mismo planeta y por eso es que hay tantas, eh, pues que será en enfrentamientos, no pues bueno, visualizaciones de estos ovnis y de estos seres. Entonces sí es cierto que ahorita el mundo está muy raro, está muy complicado, pero ni es la primera vez ni va a ser la última vez porque el planeta
constantemente, y me refiero a constantemente, un lapso de 2500 años, 2800, el planeta cambia, ¿ok? Entonces, si nosotros nos vamos al origen de la historia del planeta, la historia no contada, la historia de las ciencias ocultas, es que nuestro planeta nunca ha sido igual, jamás. Entonces, constantemente están cambiando los continentes y los océanos. No sé si tú sabes de la historia de la Pangea. La Sí. Pangea, que era cuando todos los continentes estaban unidos. Y obviamente se empezaron a separar, se empezaron a dividir por situaciones climáticas. Es decir, el clima tiene que variar constantemente de acuerdo a la temperatura de la Tierra en su núcleo, o sea, en su centro. No es ni cuestión de que ya lo contaminamos, ni que ya le echamos muchos fertilizantes, eso solo envenenan a la gente, pero no el planeta. El planeta cuando quiera se vuelve a recuperar y se da vuelta y se vuelve a formar todo y vuelve a tener su época no sé qué y todas las épocas, ¿no? Sin embargo, pues el planeta ahorita está sufriendo precisamente por esa cantidad de energía que el Sol está mandando a su centro. El centro de la Tierra está lleno de lava, de magma, y gira mucho y se calienta cada vez más. Y al calentarse, pues está provocando el deshielo de todas las zonas árticas, pues, de todo donde hay glaciares. Y obviamente, pues eso está provocando que haya mucha más cantidad de agua, lluvias más torrenciales, ciclones terribles, que las costas de todos los países pues estén inundando. Y bueno, ese es uno de los cambios que se están dando ahorita. Entonces, somos afortunados de estarlo viendo, ¿ok? Mucha gente va a decir que qué desafortunados de estarlo viendo, ¿no? Porque durante 2500 años no pasó nada porque tenía que pasar ahora. Bueno, porque somos parte de este cambio. Entonces, muchos extraterrestres están viniendo por sus aliados o su gente aquí en la Tierra y bueno, muchos se tendrán que quedar. Entonces, por eso hay tantos avistamientos. Oh, wow. Ajá, Eso está súper interesante, me sí. encanta. Y tú, así como persona, ¿qué crees? ¿Has visto, has tenido como algún contacto extraño o has visto cosas en el cielo? ¿Como extraterrestres? Nunca. Sí, bueno, ¿no? No, Es que extraterrestres yo jamás recuerdo he visto. Ajá. en justo cuando yo vivía por allá por satélite, hubo un día en el que no solamente yo, sino también muchos otros amigos vimos como tres, pues cosas ahí en el cielo que se movían muy extrañamente. Y eso ha sido, bueno, a mí desde chiquita siempre me ha fascinado el tema, así que Sí, a siempre he mí querido también. buscar Y siempre los he buscado y siempre he extraterrestres. ido a lugares donde puedo encontrarlos. Y la única vez que encontré, según yo, uno, que fue precisamente en el rancho, pues resulta Ujú. que estábamos acostados en el pasto, mi hermana y yo, y llegamos a ver una esfera plateada que se movía en una dirección perfecta, lenta, y entonces estábamos emocionadísimas, pero muy, muy emocionadas, porque era una esfera plateada. Y bueno, pues resulta que vamos a platicarle a mi papá y ya, bueno, para ver una cosita chiquitita en el cielo es muy difícil, hasta que logró verla, ¿no? O sea, sí se tardaba en recorrer todo. Y dijo, no, 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 ese no es un ovni, es un satélite. Ay, entonces ya no pudimos decir nada, ¿no? Porque pues Ajá, obviamente pues un satélite sí lleva un ciclo lento, atraviesa todo pues el sí. cielo durante varias veces del día, pero bueno, yo creía que sí era una nave espacial, o sea, me quitó el gusto de Ah, pensar que ya había encontrado por fin un ovni, pero no. ya. Ujú. Y según esto, entonces hay como diferentes seres, o sea, no nada más son unos extraterrestres los que tuvieron Sí, son contacto tal vez muchos. con la Tierra, ¿no? Son Sí, muchos. seguramente son muchísimos. ¿Y crees que eso tenga que tal vez que ver con justo algunas religiones hablan como de ciertos seres y otras que son de otros que son similares, pero parece que no son los mismos? ¿Crees que eso Sí, yo sea? estoy segura que esos que ellos marcaban como dioses eran extraterrestres. Es Sí, ¿no? lógico, o sea, llegan del cielo en una nube de humo, se bajan y me llevan a dar una vuelta al universo, ¿no? O llegan y nos explican cosas que nosotros ni sabíamos. Yo estoy segura de que sí. Alguna vez me dijeron, bueno, ¿por qué crees que el ser humano no puede evolucionar rápidamente o tener ese entendimiento? ¿Por qué tendría alguien que llegar a explicarles? Y yo creo que sí, alguien te tiene que bajar a explicar, porque tanto en todas las mitologías que yo he estudiado,
siempre hay un ser que llega precisamente del espacio, del cielo, en una nave, y de repente civiliza a una población y les enseña cómo cultivar, cómo cosechar, cómo pasear al ganado, cómo hacer sus casas, o sea, les enseñan cosas increíbles y de repente, bueno, pues gracias a ese ser, pues evolucionó ahora sí que el poblado o la ciudad. Y resulta que, bueno, luego lo convierten en un dios, o sea, muere y lo convierten en un dios y lo veneran y le hacen ahí un templo y luego pues con el paso del tiempo acaban todos diciendo que era un dios. Entonces, las historias y las tradiciones que se van pasando de generación en generación, pues son muy difíciles que se quiten. Entonces, a veces tú vas a cualquier país y te encuentras con templos muy raros. Por ejemplo, yo hace un año fui a Tailandia y no recuerdo el nombre del templo al que llegué, pero parecía como de azúcar glass, bien bonito el templo. Y cuando entras empiezas a ver a los dioses, pero lo que me sacó de onda fue en una pared estaba Superman, estaba Batman, estaba... Ay, bueno, todos los héroes que ahora se usan, que no sé ni cómo se llaman, y resulta que los comparaban con esos dioses. Entonces, para que los niños entendieran, les ponían esas imágenes enfrentito de los otros. Entonces dices, bueno, qué extraño, ¿no? Que están usando a los superhéroes como para que los niños puedan entender qué es un dios, cómo es un dios. Entonces, bueno, pues cada quien enseña como puede, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención la relación que estaban teniendo, ¿no? Entonces, tal vez a los dioses los consideraron así, superhombres, superdioses, superhumanos, tal vez. Y con esa inteligencia que tenían para enseñar a toda una civilización, pues ya que los dejan, pues ellos los van a recordar como si fueran verdaderos dioses. Ujú. Sí, a mí también me gusta esta idea de que yo creo que los dioses anteriores eran más bien extraterrestres Sí, como estoy tal, ¿no? segura de que sí. Sí. Oye, y hablando de eso, en México, en nuestras culturas prehispánicas, ¿qué relaciones tú ves como con estos extraterrestres y también con esta reencarnación del alma? Tenemos como, o sea, diferente, bueno, es que también son demasiadas culturas las que hay como en México como tal, ¿no? Pero ¿qué nos puedes contar Sí, mira, por de eso? ejemplo, en México podemos considerar a un personaje valiosísimo, importantísimo, que se llama Quetzalcóatl. Entonces, él es un personaje que quién sabe dónde llegó, porque así se narra, y pues enseñó a todos lo que era la civilización. Y después, bueno, pues resulta que como tenía un hermano que era envidioso, pues le enseña un espejo de obsidiana y Quetzalcóatl ve lo horrible que es él mismo cuando él se sentía ya iluminado y brillante y pues resulta que se encuentra con su propia sombra. Ujú. Y bueno, esa noche después de haber visto que pues no era tan iluminado ni tan bondadoso, porque vio su propia sombra en el espejo reflejada, que bueno, se emborracha y viola a una niña o una jovencita. Y entonces eso fue pues pésimo para él y para toda la sociedad que lo consideraba un ser brillante. Entonces, bueno, pues al otro día que despierta, digamos, de la resaca, todo avergonzado, se va, lo expulsan además, o sea, lo corren por su mal comportamiento y él decide irse también. Y entonces dicen que se subió a una nave, a una barca, y se fue por el mar. Pero que dijo, pero algún día voy a regresar porque este es mi pueblo y yo quiero estar con ustedes. Entonces era un personaje que tenía barba, que era diferente a todos los demás. Entonces, o puede ser considerado como un europeo, puede ser un vikingo tal vez, o un español, o bueno, quién sabe que haya sido, o un extraterrestre, ¿no? Porque el asunto es que cuando llega Hernán Cortés lo confunden con Quetzalcóatl y le dan la bienvenida, o con Huitzilopochtli, y Ah, entonces le dan la bienvenida pero ya creyendo que habían es llegado. él, pero pues habían pasado muchísimos años, cientos de años Ah, diríamos. Ujú. Entonces sí hay similitudes como que bajó del cielo, llegó de quién sabe qué lugar, nos enseñó toda la civilización y luego se fueron. Igual que los sumerios. Ujú. Nos narran todas ujú, estas historias. Pero sí hay civilizaciones muy bonitas. Por ejemplo, la Maya, que es una de las que a mí más me gustan, pues tiene unas historias fabulosas en su libro del Popol Vuh, en donde nos ujú. hablan
de cómo unos hermanos gemelos se meten al Xibalbá y de repente pues empiezan a ver a todos los señores de la muerte o del inframundo y pues tienen que mencionar sus nombres, entonces ellos tienen que hacer muchas trampas para poder saber los nombres de cada uno de ellos y bueno, narran cómo es el camino del más allá, o sea, del inframundo. Entonces es increíble porque este camino del inframundo, muchas culturas lo mencionan y te lo mencionan bien parecido, que es oscuro, que hay pasadizos, que se te van a aparecer ciertos monstruos. Y bueno, ese es el camino que hacen los mayas en su recorrido por el Xibalbá y finalmente solo uno de ellos puede salir. Entonces, bueno, son dos pares de gemelos. Los primeros que son el papá, los papás, y los segundos que son los hijos que van a buscar a sus papás. Pero los segundos son los que más diversión tienen porque se burlan de todos los señores del inframundo y bueno, finalmente solo puede salir uno de ellos, pero te narran el camino del más allá. Sí, hay mucha similitud entre muchas culturas en esos como recorridos, ¿no? Sí, Pero también está como la parte luminosa, o sea, no siempre está como, o sea, hay como un infierno y un cielo, ¿no? Generalmente en sí, los... normalmente siempre te hablan de los diferentes niveles que hay en el infierno. Entonces, digo, en el más allá. Entonces, el más bajo es el infierno y el más Mm. alto son los campos elíseos. O sea, es lo más bello que puedes tú llegar como al paraíso. Entonces, bueno, por eso la calle de París, la avenida esa tan bonita llena de árboles, se llaman los Campos Elíseos, porque es tan bonito que lo compararon precisamente con el lugar más hermoso al que puedes llegar después de que mueres. Sí, y bueno, ya por último, Sí, este, ¿crees que, o sea, se supone que reencarnamos así como millones de veces? Este, todo esto es como para que lleguemos a estos campos elíseos, estemos en este, cielo, o eso también es como algo por lo que pasamos muchas veces. ¿Tú qué crees que pase? sí, es que mira, el camino del alma es tan interesante y tan largo que a veces pues dices, ¿cuántas vidas necesito yo para irme pues lijando, limando, quitando asperezas, quitando dolores, tristezas, recuerdos? Y el camino del alma pues nos habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de venir a vivir y a manifestar todas las emociones y los pensamientos a este nivel físico. Entonces, el alma requiere un cuerpo físico. ¿Y para qué requiere un cuerpo físico? Bueno, para poder lograr lo que sería la manifestación de todo lo que es el alma. Entonces, el alma puede conocerse a través de lo que se ve físicamente. Entonces, ya lo dijo alguien muy importante, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué cosa dejó cada persona aquí en la tierra, tan buena o tan mala, que entonces el alma puede observar qué cosas dejó? Entonces es muy bonito el camino del alma porque las almas valientes nos atrevemos a venir aquí a la tierra a ver qué somos, realmente qué somos. Entonces, toda la vida tú vas dejando pues muestras de lo que has sido, de lo que has pensado, de lo que has sentido, tus relaciones, las personas más cercanas a ti. Y entonces, bueno, cuando mueres, que te hacen ese juicio final que te comentaba al principio, pues te das cuenta de que pues perdiste el tiempo preocupándote en miles de cosas que no tenían ningún sentido. Y entonces, si puedes regresar como yo lo hice, pues qué padre, porque tu vida va a ser completamente diferente. Pero si no puedes regresar, te vas a tener que quedar no sé, varios años, sí, tal vez varios años, en diferentes niveles donde el alma tiene que pasar a procesar todo lo que hizo en la tierra. Entonces, obvio, esos procesos pues no son fáciles porque tiene que ver por qué tenía esas emociones. En otro nivel, por qué tenía esos pensamientos. Y en otro nivel, cómo es que tus pensamientos, emociones y actos se relacionaron para venirse a manifestar aquí. Y cómo podría ser para que en la próxima vida no haga lo mismo o haga lo que no le dio tiempo de hacer. Entonces, los niveles del alma, los procesos que tiene que pasar, pues no son fáciles, pero son muy bonitos cuando puede llegar a la tierra en conciencia y decir ahora sí voy a hacer lo mejor que yo pueda. Entonces, el alma en su recorrido constante
que a nosotros nos parece largo, a lo mejor a las almas no, pero pues deciden bajar y entonces el que decide bajar pues es una bendición porque quiere mejorar. O digamos no quiere mejorar, pero quiere venir a poner en pique a las demás personas para que se muevan y entonces es cuando empezamos a ver que cuando te llega un problema o un enemigo, entre comillas, lo único que viene es a mover tus emociones, tus actos y tus pensamientos. ¿Cómo vas a reaccionar ante este acto? Y te lo ponen. Y entonces reaccionas. Entonces el alma es realmente la energía con la que venimos aquí a la tierra para procesar todos los, pues ahora sí, las enseñanzas que a lo mejor no pudimos observar en vida pasada y ahora las podemos ver. Pero obvio, como decíamos hace un momento, hay religiones que te hablan de las futuras vidas. Si tú tienes en conciencia de que tu futura vida va a ser el reflejo o mucho del reflejo de lo que estás viviendo ahorita, pues tratas de hacerlo mejor. Entonces, por lógica, no quiero tener una vida terrible la próxima, quiero tener una vida mucho mejor que esta, ¿no? Y entonces, bueno, ya te vas concientizando más, haces buenos actos en tu presente, que es lo más importante, para que tu futuro pues solamente sea el resultado de lo que has hecho. Sí, muchísimas gracias. Ah, nomás otra duda Sí. así rapidita. El en las cartas astrales tenemos como nodo sur y el nodo norte Mm, que hablan como de la vida pasada y de tu futura vida, ¿no? sí. O como próxima, sí, próxima vida. ¿Y conoces a alguien que no tenga un nodo sur? Bueno, el nodo sur es la pasada, ¿no? Sí, El el nodo nodo sur es norte la es la pasada. futura. ¿Conoces a alguien que no tenga un nodo norte? O No, sea, todos que sí, tenemos que que tener ya un no. nodo norte. Sí, porque es ¿Sí? una figura astronómica. O sea, a fuerza tiene que existir el Ah, nodo norte, a porque fuerzas. si no, pues Ah, sí. la luna no tendría ningún movimiento. Entonces, los nodos son los nodos lunares, así se llaman. Entonces, hay un nodo norte y un nodo sur, que fueran como si sostuvieran a la luna, que se va moviendo. Entonces, siempre hay un nodo norte y un nodo sur. Entonces, el nodo norte nos va a representar tu vida futura. Y ya te lo está marcando. Necesito que tengas en esta vida muchas experiencias de este estilo, porque en la próxima vida lo vas a requerir. Entonces dices, ah, mira Mm, dónde tengo el nodo norte. Entonces ya empiezas a relacionar todo. Por ejemplo, yo tengo el nodo norte en la casa 11 y ya lo relacionas. La casa 11 es grupos. Entonces, bueno, a mí cuando me lo decían hace muchos años, tienes que convivir con muchos grupos. Yo decía, no, yo soy muy solitaria, a mí no me gustan los grupos, no me gusta convivir con mucha gente. Y bueno, pues eso era lo que yo pensaba antes, porque ahora pues mi vida es con grupos. Y estoy viendo que sí se mm, está haciendo realidad, porque pues es lo que me está pidiendo la experiencia para la próxima vida. súper. Entonces, o sea, no hay una manera como de saber así de ya, esta es mi última vida, Pues fíjate ¿no? que tenemos ese asunto, porque hay gente que nace, bueno, la mayoría de los nodos son retrógrados, ¿ok? Pero hay gente que nace con los nodos no retrógrados. Entonces todavía tenemos esa duda. Bueno, ¿quién nos dice qué significa un nodo, los nodos sin estar retrógrados? Y pueden ser dos cosas. Son almas muy evolucionadas que ya no tendrían que regresar, o son almas muy evolucionadas que están viniendo de otros planetas a ayudarnos a hacer un crecimiento espiritual. Wow, Ajá. súper. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias por tu tiempo. Y bueno, estaré compartiendo todos los links a tus redes a la escuela Muy bien. y todo para que te lleguen muchos más Perfecto. alumnos, porque creo que justo ahorita muchísima gente, yo conozco mucha gente que se interesa mucho más por estos temas. Sí, te digo, afortunadamente ya la gente está despertando y se interesan en estos temas. Muchas gracias a ti, Sí. Yoko, y espero que sea Muchas la gracias. primera vez de muchas. Sí, muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias, Yoko. Bye. Cuídate mucho. Bye. Igualmente, bye.